Estimados estudiantes de la carrera poderosa Ingeniería de Sistemas, bienvenidos a la materia Historia y Cultura Andina, curso primero B, turno tarde. En esta oportunidad vamos a seguir desarrollando la unidad número 5 titulado La historia de la ciencia y la tecnología. La clase pasada señalamos básicamente que ciencia es el resultado de el origen y la acumulación de todo aquello que se conoce como conocimiento. Dicho de otra manera, la ciencia es el conjunto de conocimientos. Ayer hemos señalado que el conocimiento es aquel evento, aquel hecho que se produce a partir de la observación y el razonamiento sistemático estructurado sobre un determinado elemento de estudio. En ese sentido, cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de la investigación por parte de personas sobre un determinado elemento de estudio. Y vamos a hacer énfasis un poquito en lo que es la investigación, la metodología, aunque esta no es la asignatura. Sin embargo, para hablar de ciencia y de tecnología, sobre todo de ciencia, debemos señalar que en cuanto a metodología, se indica que la ciencia es el resultado de todo ese conocimiento que se va a adquirir en un determinado momento o a lo largo de mucho tiempo. Es decir, la ciencia va a llegar a constituirse como la suma de todo el conocimiento. Por eso hablamos de las ciencias naturales, cuando hablamos del conocimiento de todo lo que hay en la naturaleza. Hablamos de ciencias sociales, de todo lo relacionado con el ámbito social. Puede ser de la ciencia, de la ingeniería, de todo el conocimiento acerca de la matemática, el cálculo, la estadística, la precisión como tal. Hablamos de la ciencia de la aeronáutica, relacionado con todo lo que se vincula con los aviones, con su movimiento, con su mantenimiento y demás. Hablamos de ciencia de la astronáutica o la ciencia de la astronomía, que es, una, que es un estudio de los astros, la luna, las estrellas, planetas, soles, nebulosas, constelaciones, sistemas solares, vía galaxias como la Vía Láctea o el mismo universo. Si hablamos de la ciencia del deporte, bueno, podemos hablar de todos los deportes, las diferentes disciplinas que existen en lo que se conoce como deporte. Por lo tanto, hoy en día la ciencia es ese cúmulo de conocimientos que se han ido acumulando a lo largo de la historia con la aparición del hombre propiamente dicho. Entonces, cuando hablamos de ciencia, estamos hablando que esta palabra se fue alimentando, se fue nutriendo desde que diferentes personajes relacionados con la física, la química, la matemática, la astronomía, la biología, la anatomía, la zoología, la historia, la lingüística, la informática, la paleontología, la arqueología, fueron realizando descubrimientos y fueron aumentando el conocimiento que ya había. Es decir, se fue sumando con un nuevo conocimiento. Como un libro. Una página nueva va a aumentar a las páginas ya existentes. Y en ese sentido, el conocimiento se fue aumentando de manera gradual y de forma tal que cada individuo hizo soporte en la historia de la ciencia.
y producto de la suma de ese granito de conocimiento, cada día que pasa hablamos de nuevos elementos relacionados con la ciencia, con ese conocimiento. Estos personajes desde la prehistoria hicieron su aporte y hoy en día se habla de ciencia, se habla de la división de las ciencias como tal. Es decir, desde la aparición y la evolución de los homínidos como tal, la ciencia fue adquiriendo más aprendizaje, más saber sobre un elemento y esto se fue concretando en las ciencias como tal. Entonces las ciencias siempre nos va a conllevar a buscar más resultados, a satisfacer algunas necesidades básicas, como la alimentación, como el conocimiento, como poder brindar mayor capacidad y mayor información en el tema de la búsqueda de alguna determinada información. Por ejemplo, si queremos investigar sobre la cultura azteca o en nuestro medio, la cultura de los incas o sobre la civilización de Tiwanaku, tendríamos que ir a buscar libros que nos hablen de estas culturas o estas civilizaciones, como el caso de Tiwanaku, por ejemplo, aquí en Bolivia. Lo más común será acudir a una biblioteca y realizar una consulta bibliográfica. Si queremos consultar o visitar un lugar, tendríamos que viajar a Tiwanaku. Pero hoy en día tenemos herramientas y nos permite poder visualizar con imágenes, con fotografías, con mapas satelitales o con la búsqueda de libros digitalizados. Esto producto del conocimiento. Por lo tanto, el conocimiento ha surgido en un determinado espacio. Puede ser un territorio, un país, una ciudad, como el imperio de los incas, cuyo espacio fue la costa de América del Sur. Hablamos de, hablamos de Egipto, que se ha desarrollado en un espacio llamado el norte de África, cerca del río Nilo, o hablamos de China, que se ha desarrollado en el continente asiático. Y en ese sentido, cada pueblo se ha desarrollado en función a su lugar de ocupación. Bolivia, que, se, que está ocupando tres pisos ecológicos: el altiplano formado por La Paz, Oruro, Potosí, y los valles formados por Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, o los llanos formados por Pando, Beni y Santa Cruz. En esos tres pisos ecológicos se ha estructurado Bolivia en ese espacio y ahí se ha generado un cierto grado de conocimiento. Conocimiento a nivel de la biología, conocimiento a nivel de la flora, conocimiento a nivel de la fauna o conocimiento acerca de la historia de Bolivia. Y por lo tanto cada país, cada ciudad, cada municipio va a generar su conocimiento porque va a ocupar un espacio. Hablamos de países, hablamos de continentes, por ello se dice que el continente europeo es la cuna del conocimiento, porque en ese lugar donde está España, Francia, Portugal, Grecia, Roma, Alemania, Holanda y demás, siglos atrás se ha desarrollado el conocimiento. Se han hecho descubrimientos o se han hecho invenciones como tal. Cuando hablamos de tiempo nos referimos a ese momento, cuando se realizó un invento, un descubrimiento o ocurrió algún hecho de importancia. Por eso muchas veces se toma como base hace tantos años antes de Cristo, hace tantos años después de Cristo.
hablando de un tiempo cronológico naturalmente, y tomando como base el nacimiento de Jesucristo como el año cero. Entonces la ciencia se ha desarrollado en un determinado espacio, porque fue en un determinado país, en un determinado imperio, y en un determinado tiempo, porque fue en un determinado momento como tal. ¿Cuándo fue ese momento? Fue en el año cero, en el año uno, en el año 2000 antes de Cristo, en el año 3000. Y si hablamos de conocimiento científico, podemos señalar, por ejemplo, que el primer homínido que empezó a utilizar la piedra como materia básica fue el Homo habilis en África. O si hablamos de algo reciente, del Homo sapiens y su gran evolución, diremos que este empezó a surgir en toda África hace unos 10.000 años, expandiéndose a Europa, África, Oceanía, Asia, América. Si hablamos de cuando llegó, cuando llegaron los primeros habitantes a Bolivia, señalaremos a los señores de la cultura vizcachana. ¿A dónde? ¿A qué espacio? Bolivia. ¿En qué tiempo? Entre 11.000 y 9.000 años en el pasado antes de Jesucristo. En ese tiempo llegaron ellos y marcaron el hecho histórico porque a partir de la cultura vizcachana, por ejemplo, se inicia el poblamiento de Bolivia, porque del pueblo vizcachani aparecerán otras culturas, Huancarani, Chiripa, señoríos aymaras, después aparecerán los incas, y en ese sentido, en un espacio, en un tiempo, va a surgir un conocimiento que se va a transformar después como una ciencia. Por eso hablamos de, mostramos un relojito y mostramos a la gran hominización como parte de ese conjunto de cúmulo de conocimiento. De ahí surge la necesidad de hablar de cuándo surge la ciencia, en qué tiempo y en qué espacio. Por eso hoy en día se habla de la historia de la ciencia y se señala que la misma fue surgiendo con la aparición de los primeros homínidos, con la aparición de nuestros antepasados. Hablamos del procónsul, Ardipithecus, Ramapithecus, Kenyapithecus, hasta el Homo sapiens, hasta nuestros días como tal. Y cuando hablamos de la historia, la misma se remonta a los primeros albores de la humanidad, a los primeros logros de lo que sería la intención de la evolución como tal. Y cuando hablamos de prehistoria, inmediatamente hablamos a que el hombre inició el conocimiento como tal. Las primeras actividades que les llevó a generar un cierto grado de conocimiento. En unidades pasadas hemos señalado el periodo paleolítico como el más largo, entre 2 millones a 10.000 años antes de Cristo. Y en el periodo paleolítico el hombre empezó a generar conocimiento de manera rudimentaria, de manera arcaica, fue evolucionando, cambiando su estructura anatómica. Sin embargo, también fue el momento donde el hombre empezó a generar cierto grado de conocimiento, porque empezó a desarrollar su masa encefálica, su cerebro, a partir de mayor proporción de su cráneo. Y en alusión a esto, el hombre empezó a generar su conocimiento primitivo, prehistórico, arcaico, pero al final conocimiento. Y luego vendría el periodo mesolítico. Meso, que quiere decir
que quiere decir mediolítico, piedra, piedra del medio. Transición entre el paleolítico, paleoantiguo y lítico nuevo al neolítico, neonuevo y lítico, piedra, significado de piedra nueva. Y en el neolítico, el Homo sapiens estará destinado a realizar el sedentarismo, producto de mayor conocimiento sobre la agricultura, mayor conocimiento sobre el pastoreo y su posterior aparición de la ganadería. El paleolítico, el mesolítico y el neolítico se va a constituir por ser el periodo de tiempo donde el conocimiento va a surgir a partir de la utilización de la piedra como materia prima, sea piedra tallada o por el contrario sea piedra pulida. El hombre en el paleolítico va a empezar a generar el primer conocimiento para trabajar a la piedra como materia prima. Y en el neolítico ese conocimiento se va a transformar en otro tipo de conocimiento, donde el hombre va a practicar la ganadería, la agricultura, la alfarería, y aparecerá la especialización del trabajo, como el hilado, el tejido, el arado, el trasquilado y demás, como parte de el conocimiento. Y en la edad de los metales, el hombre llegará a alcanzar un nuevo grado de conocimiento, como el tema de acerca de la existencia de minerales como el cobre, el estaño, los mismos que pueden ser utilizados en la fundición y la obtención de diferentes utensilios. Y en ese sentido también el hombre aprenderá a las combinaciones, a las aleaciones o a la mezcla de estos minerales y obtendrá el bronce, producto de la mezcla de cobre y estaño. Y más adelante también realizará la elaboración de la fundición y la obtención del hierro. Y esto será producto de la amalgama de conocimiento, porque el hombre ya no utilizará la piedra, ahora utilizará los minerales, cobre, estaño igual, cobre más estaño igual, bronce o el hierro. Elementos que hoy en día incluso son parte de nuestro existir y nos permite desarrollar lo que se conoce como nuestro conjunto de elementos tecnológicos. Hoy en día hablamos de electricidad, hablamos de cables y los mismos son elaborados a partir de fibras de cobre, por ejemplo. Y en ese sentido estos van a constituirse como esos elementos importantes en el desarrollo de la vida. Por eso cuando hablamos de historia del conocimiento estamos hablando de diferentes aspectos como la religión, el lenguaje, el periodo de tiempo llamado neolítico, hablamos de la escritura, la filosofía, la política, podemos hablar de la sociedad, la economía, entre otros aspectos u otras facetas, como parte de el origen del conocimiento y la ciencia como tal. Cuando hablamos de el conocimiento, estamos hablando, por ejemplo, de aspectos como la religión, aspectos tan importantes que llegaron a significar el elemento importante, cómo explicar el origen de todo lo que existe en el planeta Tierra. No olvidemos que en antiguas culturas como en Roma, Egipto, Grecia, Mesopotamia, estas culturas o estos imperios desarrollaron una religión politeísta con más de un dios y, y generalmente los eventos eran atribuidos a estos dioses.
si pasaba un evento trágico de fallecimiento, inmediatamente atribuían a un castigo de los dioses. Los nacimientos eran atribuidos a dioses de la fertilidad, a dioses de la fertilidad. Y la religión va a constituir como una manera de explicar, mediante el conocimiento religioso, de cómo y por qué pasaron estos eventos. Otra forma, otro pilar del conocimiento va a constituirse a partir de el lenguaje. En Bolivia hablamos el castellano como lengua oficial, el aymara, el quechua. En Estados Unidos tenemos el inglés, el francés. En Europa se habla portugués, alemán, holandés, italiano, francés, ruso. eh, en Asia hablamos chino mandarín. eh, Tenemos a los hindúes con la lengua hindú, o en el África con las diferentes lenguas de las etnias que existen en el continente africano. Y estas lenguas constituyen esa característica importante del conocimiento, porque va a permitir transmitir lo que se conoce mediante un conjunto de códigos, mensajes codificados, que solamente se va a poder conocer si se conoce esa lengua, ese lenguaje común. Como se dice en Aymara, es Tunca. Quien conoce el Aymara, el Aymara, el idioma Aymara, sabrá que Tunca significa número 10, Maya número 1. Pero quien no, simplemente se sentirá más confundido. Por lo tanto, el conocimiento del lenguaje nos va a ayudar a transmitir ese conocimiento. Y en el periodo neolítico se va a dar el mayor cambio. Por eso se conoce como revolución de la edad de piedra. Y el conocimiento va a tener nuevas preponderancias con el surgimiento de especialización de trabajo, división de trabajo, nacimiento de la agricultura, la ganadería, y empezará a surgir las ciudades ante las villas, las aldeas como tal, gracias al conocimiento que se va a ir acumulando en esos lugares, porque el hombre será sedentario. Y un gran aporte que se va a tener va a ser la escritura. En Sumeria con la escritura cuneiforme. En Egipto con la escritura jeroglífica. En China con la escritura ideográfica. Y en otros imperios, en otras ciudades también la escritura empezará a formar ese elemento básico para transmitir el conocimiento, sea en papiro, en tablillas de arcilla, en papel o en cualquier material, en cualquier soporte que se señala, el conocimiento se irá transmitiendo. Serán ordenanzas, serán leyes, serán mensajes. El conocimiento se irá transmitiendo mediante la escritura. Acontece hoy en día, me andamos diapositivas con una escritura, con palabras o con imágenes. Hablamos de filosofía, hablamos del siglo VII a.C., hablamos de Grecia, la cuna de la filosofía, Aristóteles, Platón, Sócrates, Platón, Aristóteles, pioneros de la filosofía, entre otras ciencias, quienes profundizarán y contribuirán al conocimiento como tal, con sus grandes análisis del porqué de la naturaleza humana. La política constituirá otro factor importante en lo que se conoce otra forma de generar conocimiento. Toma de decisiones, reuniones, el Senado aparecerá en Roma, Roma la cuna del derecho romano, o aparecerá la sociedad con la sociología como la ciencia que va a estudiar el acontecimiento en la sociedad. Y como no, también en función al conocimiento y la ciencia como tal.
Hoy en día se habla de sociedad científica, se habla de política científica o de la economía como tal, el estudio del manejo económico, de las inversiones, del gasto, del ahorro, todo lo relacionado con el dinero, con el capital como tal. Y hoy en día podemos hablar de la economía de la investigación, la economía científica. Por lo tanto, la historia del conocimiento surge con estos elementos, también surge para aportar y desarrollar estos conocimientos o estos aspectos ya señalados. Entonces, la palabra historia y conocimiento, bueno, está vinculado de alguna manera o está ligado a lo que sería el desarrollo de los medios materiales y los medios de comunicación en un momento, en cada época, en cada siglo, en cada año. Si hablamos de los celulares, podemos señalar que los celulares del año 2021 son diferentes a los celulares de el año 2000, al año 1900 y 1980 y mucho más atrás. El conocimiento va avanzando y esto permite generar mayores herramientas más sofisticadas y más modernas. Por eso el conocimiento está unido a la tecnología, porque el conocimiento nos permite crear mejores herramientas, mejores celulares, lo que se conoce como versiones nuevas. Por eso la importancia del conocimiento, porque nos permite conocer mejor aplicación de algunos elementos y la creación de mejores herramientas de mejor material. Tecnología. ¿Qué es tecnología? Puede ser un celular último modelo, última versión, puede ser un televisor plano, última generación, última versión, un ordenador, un computador, una empacadora, una maquinaria, un automóvil modelo 2020 o 21. Eso se conoce como elemento tecnológico innovado, nuevo. Puede ser renovado, puede ser antiguo. Entonces, cuando hablamos de tecnología, estamos hablando ya de las herramientas, las cuales se han creado, se han diseñado con el conocimiento que se ha acumulado hasta ese entonces. Si hablamos de la historia del papel, por ejemplo, en Egipto estamos hablando que la misma viene del término papyrus, que hace referencia a una planta egipcia, el Cyperus papyrus, de la familia de las Ciperaceas, y estas hojas habrían servido como materia prima para el diseño de el papel o el papiro de los egipcios. Estamos hablando de 3000 a 5000 años antes de Cristo. Por lo tanto, los egipcios, a partir de esa planta, fueron diseñando su papel, su papiro, el cual fue llamado truf en el Antiguo Egipto. Y esta planta se caracteriza por tener hojas largas, tallos blandos y la parte interior era muy gruesa. Y de esta plantita los egipcios empezaron a generar su papiro. A partir de la médula del papiro era utilizada como material para la utilización de su papiro como tal. Esto cuanto al papel de los egipcios. Pero, ¿qué hay respecto al papel chino? Ellos también fabricaban su papel a partir de la seda, de los residuos de la seda, a partir de la paja de arroz, de esta plantita comestible, este alimento, y el cáñamo. Incluso a veces se habla que lo utilizaban el algodón para crear el papel. Lo cierto es que ellos también empezaron a desarrollar su papel a partir de estos elementos ya señalados, y los mismos habrían sido propagados después a otros lugares de Asia y naturalmente a Europa y luego a
el resto de los continentes. Lo cierto que en ese elemento llamado papel se ha ido acumulando gran cantidad de conocimiento, conocimiento que se fue transmitiendo en práctica y conocimiento que se fue reflejando en ciencia como tal. Producto de ello podemos hablar de varias ciencias como tal. Una de ellas, por ejemplo, va a estar lo que nos decía Claudio Ptolomeo cuando hablaba de un planeta formado por Asia, por Europa, por África y rodeado por lo que se conoce como agua, como el centro del universo. Esta forma de pensar, que en su momento fue muy aceptada sobre todo por la Iglesia Católica, siglos después será refutada y rechazada por Nicolás Copérnico, señalando que el centro del universo no es el planeta Tierra, sino es nuestra estrella, el Sol, la misma que también será apoyada por Galileo Galilei, evento que incluso va a ser criticada por la Iglesia Católica. Sin embargo, este conocimiento marcará un hecho que se conoce hoy en día, que el centro del, no el universo, el sistema solar es el Sol y sobre él giran los planetas interiores y exteriores como tal, o los planetas rocosos, gaseosos y enanos. Le damos esa clasificación. Y a partir de estas primeras intenciones, equivocas o no, la ciencia fue acumulando conocimiento que hoy en día le permite a la ciencia poder aseverar un concepto teórico como valedero y otro como parte de un intento fallido por explicar cómo está formado el universo como tal. Sea correcto o incorrecto, lo cierto que estas formas de pensar contribuyeron a la ciencia como tal. Con esto terminamos la clase de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y muchísimas gracias.